El proyecto de presupuesto para el 2009 se sustenta en tres grandes pilares. En primer lugar, se sustenta en un proyecto compartido de nación, un proyecto compartido sobre lo que debería ser Guatemala, donde por una parte se busca fortalecer el desarrollo social, el desarrollo rural y la seguridad, garantizando seguridad para todos y también equidad, tanto por la vía del gasto en salud, educación, nutrición, como por la vía del gasto en desarrollo rural. Reconocemos además que este es un presupuesto financiado por el conjunto de la población, no es un presupuesto financiado solo por un sector, solo por el sector formal, es un presupuesto que en ese sentido es responsabilidad de todos, pero también como funcionarios públicos nosotros tenemos la responsabilidad de rendirle cuentas al conjunto de la ciudadanía. Y eso nos conduce a un segundo pilar fundamental de este presupuesto, que es el de la transparencia. Y como van a ver a continuación, vamos a identificar una serie de normas que se están fortaleciendo para garantizar que este presupuesto sea efectivamente transparente y sujeto a la rendición de cuentas. Y por último, también queremos destacar como uno de los tres pilares que mencionaba, la necesidad y el aporte de este presupuesto a aumentar la eficacia del gasto público. Y eso vamos a comenzar a hacerlo identificando metas por departamento en tres áreas, en las áreas de salud, educación y seguridad, mediante un ejercicio piloto que vamos a ir mejorando en el transcurso del año en la medida que vayamos implementando el presupuesto y que esperamos poder ampliar ya con presupuestos más adelante con metas adicionales por departamento y para otros sectores. En lo que se refiere al presupuesto en su conjunto, este año va a alcanzar un monto de 49.723 millones de quetzales. Eso significa un aumento del 17% en comparación con el año pasado. Significa que pasa de representar aproximadamente un 15% del Producto Interno Bruto a un 15.6% del Producto Interno Bruto. Es un presupuesto que ya contempla un financiamiento resultante de la primera etapa de la modernización fiscal, es decir, que aquí estamos incluyendo ingresos que resultan de la modernización de la tributación indirecta, mejoras en la recaudación del IVA, vehículos y también la introducción del impuesto de solidaridad. Y por otra parte contemplamos también un déficit fiscal moderado que va a ser financiado con recursos externos e internos, endeudamiento externo y endeudamiento interno, aunque ahora con una proporción mayor de endeudamiento externo, tomando en cuenta las condiciones más favorables que nos presentan las tasas de interés, los plazos, los periodos de gracia de ese endeudamiento en comparación con el endeudamiento interno. En este gráfico podemos ver cómo en comparación con el año pasado la carga tributaria estaría aumentando. En la práctica, aunque en el presupuesto anterior se contemplaba una carga tributaria del 11.7, en la práctica, como decía, nosotros creemos que va a alcanzar un 12% la carga tributaria, es decir, de cada quetzal que se genera en ingresos en Guatemala se están generando 12 centavos como impuestos. Eso va a aumentar levemente el año entrante a un 12.4% de carga tributaria. El gasto también va a aumentar levemente de 15% del PIB a un 15.6% del PIB. A su vez el endeudamiento también de manera muy leve estaría aumentando de 1.1% del PIB a 1.5%. Y luego el déficit fiscal se estaría manteniendo casi constante. El año pasado, o este año más bien, estaríamos esperando, o se había contemplado un déficit de 1.6%, para el año entrante estaríamos contemplando un déficit fiscal de 1.7% del PIB. Uno de los rasgos más importantes, quizás el más importante de este presupuesto, es que aumenta significativamente el gasto social. Y eso responde precisamente a ese proyecto de país compartido que creemos que debe reflejar el presupuesto. En particular, el presupuesto en gasto social está aumentando del equivalente de un 5.7% del PIB a 6.7% del PIB. Ese es un gasto social que nunca se había alcanzado anteriormente en la historia de Guatemala.
y representa un reconocimiento de los tremendos rezagos sociales en materia de educación, en materia de salud. Recordemos que Guatemala está entre los países con un mayor grado de desnutrición de los niños. Precisamente para comenzar a enfrentar esos grandes rezagos es que estamos haciendo un esfuerzo por reasignar recursos para destinarlos al gasto social. Aquí podemos ver además que también como parte de esa reorientación del presupuesto, precisamente para reflejar ese proyecto de país compartido, no solo estamos aumentando el gasto social, proponiendo que aumente, sino que también el proyecto de presupuesto contempla un aumento significativo en seguridad y justicia, reconociendo la preocupación de la ciudadanía en esa materia. Estamos aumentando ahí de un 0.9% del PIB al equivalente de 1.7% del PIB, casi una duplicación en términos de la proporción del PIB. Y luego también en lo que se refiere a desarrollo rural estaría habiendo un aumento significativo. En otras palabras, estamos proponiendo un aumento para atender las carencias sociales, para atender la inseguridad y para atender las desigualdades que existen entre las áreas urbanas y las áreas rurales. Aquí pueden ver cómo el sector de mayor atención en el presupuesto es el que corresponde al desarrollo, protección e inversión social, que corresponde al área celeste del gráfico, como además de eso también se está atendiendo lo que es el desarrollo rural y luego lo que sería la seguridad pública y la justicia. Estamos dándole también una atención especial al tema de la gestión de riesgos y atención de desastres, y lo demás del gráfico se refiere a otros sectores. Como había indicado al principio, este presupuesto ya incluye los ingresos adicionales que esperaríamos obtener de la modernización fiscal en su primera etapa. Esto todavía no incluye el efecto de la reforma integral del impuesto sobre la renta, ya que esta estaría entrando en vigencia en el 2010. Sin embargo, sí incluye ya lo que es el efecto del ISO, el impuesto de solidaridad, que estaría sustituyendo al IETAP y compensando lo que hubiera sido una pérdida de ingresos si no se hubiera hecho nada, ¿no? Porque el IETAP perdía vigencia para el año entrante. También estamos contemplando aquí un aumento pequeño que resulta de mejoras administrativas que nos permitirían aumentar levemente la recaudación del IVA, y aparte de eso también los ingresos obtenidos de los impuestos aplicados a los vehículos, en particular por la vía de una primera matrícula que estaría sustituyendo a los aranceles. En lo que se refiere ya a una clasificación de gasto tomando en cuenta las categorías que se establecieron cuando se firmaron los acuerdos de paz, aquí se confirma que está aumentando el gasto en educación. Aquí tenemos un concepto más amplio de educación, ciencia y cultura. Vemos que también ahí hay un aumento, lo mismo en salud y asistencia social, que es un concepto más amplio de la salud. La seguridad también tenemos un aumento, y luego otros aumentos en materia de justicia. El de vivienda es especialmente importante. Y luego en algunos fondos en particular, el caso de vivienda se refleja aquí en el aumento asignado a FOGUAVI, y otros. En el caso de FONADES también se refleja el aumento de recursos destinados especialmente al desarrollo rural, ya que este es el brazo principal de ejecución del programa ProRural, destinado precisamente a impulsar el desarrollo rural en el país. Se mantienen, por supuesto, los aportes constitucionales dedicados a las municipalidades, la Universidad de San Carlos, el organismo judicial, deporte y recreación.